A mí me parece que el tema palestino-israelí se cuece aparte, pero que hace parte de la ecuación, porque no olvidemos que Israel es el último o uno de los últimos focos de dominación colonial al estilo siglo XIX, que se cuajó en el siglo XX y que ha mantenido el pulso en el Medio Oriente. Es decir, es el tema paradigmático, el tema transversal en torno al cual podemos entender y abordar las conflictividades de los vecinos, la relación Egipto-Israel, Irán-Israel, Líbano, Siria-Israel, Jordania-Israel, Palestina-Israel, Arabia Saudí-Israel, y luego Turquía-Israel, y lo ponemos en el plano de el crecimiento también de redes de comunidades sionistas, tanto judías como cristianos evangélicos no judíos, y las organizaciones en Washington y en las capitales europeas principales, bastante bien aceitadas con dinero, haciendo cabildeo muy bien organizado, estratégico, convirtiéndose en grupos de presión permanentes para presionar tanto a legisladores, incluso desde legisladores locales, ¿no? Legisladores estatales, senadores estatales, gobernadores, mayors, alcaldes, y luego diputados o congresistas federales, senadores federales, y a los mismos miembros del staff del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, del Ministerio el secretario, la Secretaría del Departamento de Estado o el Departamento de Estado, que en otros lados le llamamos Secretaría de Relaciones Exteriores o en otros lados le llaman Ministerio del Exterior. Han aceitado muy bien la máquina estos grupos de presión para que no se cuestione o no se critique a Israel ni sus métodos, para que se magnifiquen los ataques o las respuestas en contra de Israel, y también se sancione o se persiga a quien ose en dudar de la narrativa que se impone justamente desde los principales centros globales de poder y también comunicacionales en torno a estos temas que les son incómodos. Estaba yo pensando en esta frase que decía la doctora Jill Stein, decía, cuando una ocupación asesina hace imposible la resistencia pacífica, pues también hace inevitable la resistencia violenta. No se puede ocupar, colonizar y robar tierras de la gente y luego esperar la paz. Si matas la paz, la matas en el momento que subyugas a un grupo entero de personas por décadas, y decir que estás creando la paz o abogas por la paz cuando todas las personas están en grandes prisiones, siendo subyugadas, con todos sus derechos violados por décadas, pues no puedes esperar rosas y no puedes esperar dulces. Bueno, pero es impresionante ver a personalidades como Ursula von der Leyen, de la que nunca espero nada y siempre logra decepcionarme un poco más, Rishi Sunak, Pedro Sánchez, los liderazgos a los que acertadamente adjetivaste como estúpidos que tienen en este momento en Occidente, y que nada que ver con las formas en las que China y Rusia se han posicionado y la misma India se han posicionado más ecuánimes y más en el marco de la legalidad. Y es sorprendente porque generalmente los occidentales son los que hablan de este orden basado en reglas, reglas que por cierto nunca respetan, reglas que le intentan imponer a otros, pero que en cuanto se les pone de manera arbitraria, con mucha soberbia, rompen. En el caso palestino-israelí, llama la atención que nunca han manifestado la solidaridad contra los niños en las prisiones palestinas, con la violación de derechos sistemática, con los toques de queda, con los retenes militares que hacen imposible la vida cotidiana de los palestinos en sus propios territorios, de la demolición de casas palestinas, de los juicios sumarios sin el respeto mínimo al marco jurídico nacional de Israel, ni del marco jurídico internacional. Pero ahora vemos que, y te lo digo porque hay mucha solidaridad selectiva, ¿no? En México estoy viendo incluso a periodistas, a líderes de opinión que salen llorando en una cámara ahí en Twitter y en otras redes sociales, diciendo cuánto lamentan los crímenes contra civiles, contra ancianos, las familias secuestradas. Pues claro que se lamenta. Lo que molesta es la solidaridad selectiva, porque esto ha venido ocurriendo al revés desde hace 85 años y una sola palabra de solidaridad contra ese pueblo subyugado no la has visto. Entonces, poner los puntos sobre las IES, decirle a la gente que la importancia de estudiar teoría y metodología y contextos históricos
nos llevan justamente a comparar peras con peras, manzanas con manzanas y a poner sobre la mesa temas que deben y merecen ser abordados con ecuanimidad, con honestidad intelectual y también con este tomar en cuenta que los procesos son dialécticos, no son unidireccionales y que tampoco son en automático, ¿no? O sea, los determinismos finalmente terminan en reduccionismos y los reduccionismos no nos permiten ver la complejidad del mundo que estamos tratando de entender para luego tratar de explicar. Y lo que pasa en Palestina, decía yo, el tema transversal de la conflictividad en el Medio Oriente, es una gran lucha de resistencia contra los últimos arrestos de un ente colonial. De eso depende también que se caigan muchas otras barreras y que otras resistencias también tengan éxito, querido Ezequiel, Fernando. Sí, acá he compartido un tuit gracias a Jesús relativo a las relaciones de Arabia Saudita. Sin dudas, esta cuestión aparece o apareció en el planeamiento de Hamás, sin lugar a dudas, y de Irán también. Este ataque como forma de no solo de desactivar esta relación, sino de desactivar la relación de muchos otros países árabes con procesos de acercamiento a Israel en los últimos años muy grandes, incluido Líbano, incluido Siria. Sí. Ahora, Fernando, yo realizo un análisis más sombrío en cuanto a la posibilidad de una incursión, de una invasión a Gaza, la cual seguramente generará víctimas para las Fuerzas Armadas israelíes, pero para mí muy probablemente Netanyahu, por conveniencia política, también determine esta medida, lo cual va a generar una masacre peor aún de las vividas desde hace cuánto, bueno, desde hace 75 años por el pueblo palestino. Y en cuanto a Hezbollah, más allá de la retórica, para mí en este momento no aparecen en el cálculo de costos y beneficios. Difícilmente Hezbollah quiera un enfrentamiento con Israel en este momento, porque Hezbollah en este momento generó acuerdos importantes con el resto de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento libanés y participa indirectamente en el gobierno. Tanto Israel como Hezbollah para mí presentan más costos o más posibilidades de pérdidas que de beneficios en un enfrentamiento directo, más allá de la retórica. Esa es mi lectura, aunque, bueno, sí, efectivamente, podría comenzar un enfrentamiento directo ahí y eso podría estar concatenado con un enfrentamiento con el resto de los países árabes, porque esa es la sucesión, ¿no? Primero el enfrentamiento con Hezbollah y después el llamamiento al resto de los países árabes. Tiene una ventaja, bueno, a río revuelto van a ser pescadores. Sí, yo quisiera comentar algo con respecto a eso que dicen los dos, mi querido Ezequiel. Sí. Con respecto a esto último, sí, yo también comparto más el tema de cómo es posible que si Israel va vendiendo por ahí un montón de tecnología de espionaje sofisticada, que si tiene incluso al servicio de inteligencia más agresivo, que incluso se habla de que son los del Mossad, los que capacitan a los de la CIA y a los de otros países occidentales en materia de inteligencia, se les haya pasado ese pequeño detalle que en una delimitación, en la prisión más grande del mundo a cielo abierto, que es la Franja de Gaza, en donde hay 2.2 millones de palestinos empobrecidos, golpeados, masacrados, muertos de hambre, de pronto no detectan que se les están metiendo artefactos y artillería para después bombardear los alrededores de la Franja de Gaza, y de pronto con maquinaria pesada los palestinos derriban parte de las vallas para poder pasar físicamente al lado israelí, cuando Netanyahu lleva todo el año 2023 y parte del 22, prácticamente desde que asumió, con protestas multitudinarias en las calles israelíes, deslegitimándolo y además poniendo el dedo sobre la llaga a la gente en Israel de que Netanyahu quiere concentrar cada vez más poder en su propia persona al disminuir
al poder judicial de ese país, al reducir a la corte a simple institución que obedezca al poder legislativo, y al poder legislativo obedeciendo a la fracción que tiene mayoría en la Knesset. Entonces, yo escribí en el año 2007, y además ese artículo le guardo mucho cariño porque fue mi primer artículo en una revista indizada, de los que ahora estarían en Scopus y todas estas, para el ego de los académicos. Era yo muy joven en 2007 y escribía en 2007 un artículo justamente sobre la teoría de juegos y los actores racionales, los actores irracionales, y cuál era la movida, siguiendo el dilema de John Nash, de los actores en condiciones de querer maximizar utilidades. Y justamente al final de la fórmula, ese artículo está gratuitamente para la gente que nos está escuchando en la página de la Universidad de Rosario. Si nada más ponen teoría de juegos, Palestina, Israel, López Almejo, aparece completamente gratis el link y lo pueden bajar en PDF. Y la fórmula me daba, Ezequiel, Fernando, que los actores irracionales, Hamas por un lado y Likud por otro lado, y ya desde entonces se hablaba mucho de Bibi Netanyahu, eran los principales ganadores cuando había desorden estructural en esa relación bilateral, asimétrica, eso siempre hay que decirlo, en esa relación asimétrica de un ente colonial oprimiendo a un pueblo. Y después, el año siguiente, en esa misma revista me volvieron a dar la oportunidad de mandar otro artículo en donde yo analizaba el Hamas palestino y planteaba yo la pregunta, entre la táctica terrorista y la vía política, ¿qué caracteriza que el Hamas, siendo causante de tantas represalias, porque esta no es la primera ni va a ser la última, de tantas represalias abusivas, violatorias de toda dignidad humana del ejército de Israel en contra del pueblo palestino, pero a pesar de ello la población palestina siga, por lo menos en la franja de Gaza, siga apoyando con tanta fuerza al Hamas? Bueno, pues hablaba de todo este aparato social de hermandades y de ayudas que hace que el Hamas esté presente allá donde la casi nula autoridad palestina no puede llegar, y allá en donde hay ausencia de todo tipo de ayuda, aparece el Hamas, como sucede también en el Líbano desde 1978 con el Hezbollah, que como bien lo dice Fernando Moragón, el Hezbollah se cuece aparte, o sea, es en este momento, pues imagínate, fue a defender al Assad, a Siria, cosa que ni el propio ejército sirio podía hacer, y junto con el apoyo de Rusia y de Irán, lograron echar a patadas al Daesh. Entonces, de ese nivel estamos hablando, y recordar, bueno, Hezbollah, ya que lo mencioné, le va ganando 2-0 a Israel, lo expulsó de los territorios del sur del Líbano en 2001, y después lo volvió a echar a patadas en 2006, siendo Israel el que pidió parar esa guerra, porque estaba teniendo muchas bajas militares. Entonces, volviendo al tema de Hamas, sí es cierto que es horrible y se condena la violencia, venga de donde venga, se le parte uno el corazón ver a familias, a niños, a viejitos, ancianos, etcétera, sufriendo golpes, latigazos, o incluso siendo baleados, pero reducir al Hamas o al Hezbollah a entes meramente terroristas o de fanáticos religiosos y utilizar esto para atacar el Islam es o dolo, o morbo, o ignorancia, o mala fe. ¿Por qué lo menciono? Porque entonces es ignorar toda la herencia del Islam político que traen, de movimientos como la Sanusilla, de movimientos como el wahabismo y movimientos como el mahdismo, ¿no? En Sudán intentando echar, todos estos movimientos los caracteriza más que el fanatismo, la necesidad de expulsar a los imperios europeos que llegaron a África, al norte de África, o llegaron a la península arábiga a saquear recursos y a dominar a los pueblos y a abusar entre el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX de sus poblaciones. Entonces, que nos digan, es que son muy violentos. Bueno, es que quieres que se les dé rosas a quienes te vienen a violentar, porque si vemos los grupos salafistas del siglo XIX, de inicios del siglo XX, de los que se inspira después Hassan al-Banna, el creador original de la hermandad musulmana en Egipto, es justamente expulsar a todos los entes coloniales de los territorios del Islam. ¿Cómo se le puede llamar fanatismo a un hecho objetivo que se utilizaba para convocar a más gente que se uniera a la resistencia para expulsar, en este caso,
a británicos, a franceses, a italianos, a estadounidenses de las regiones propias de sus comunidades, después de que habían esclavizado a la gente, habían explotado sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué existe Hamas y por qué es tan exitoso? ¿Por qué existe Hezbollah en Líbano y por qué es tan exitoso? A pesar del sufrimiento que ocasionan con sus enfrentamientos contra Israel, pues porque Israel sigue ocupando tierra. Por ejemplo, en el Líbano las granjas de Sheba son libanesas, no son israelíes, pero las ocupa Israel. En el de Siria siguen ocupando los altos del Golán, no son israelíes, son sirias. Y en Palestina, bueno, hemos visto progresivamente la expansión de los casi 600,000 colonos israelíes armados, fuertemente armados y apoyados por el Estado de Israel en territorios palestinos. Entonces, hay una multitud de variables que explican la violencia que vimos y que es importante que no lo dejemos de tomar en cuenta, porque si no, caeríamos en lo que dice este señor Oleg Yasinski: eliminando la palabra se anula la posibilidad de la resistencia, se pierde algo muy potente, lo que la gente religiosa llama lo sagrado, ¿no? Que es la verdad.